Un Metrópolis como en antes, casi latido urbano, con Omar Rancière, que nos va a hablar de la ciudad, que va a hablar de las conclusiones de una actividad muy importante que auspició ICOMOS en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, que nos va a hablar de la ciudad, de las transformaciones. Y como decía latido urbano, aludo a ese espacio de tantos años que se creó para Emilio José Brea, y que Emilio José incluyó a Luis Guzmán, y después fueron llegando cada uno de ustedes y apropiándose de esos días de Metrópoli durante muchos años. Rubén Lamarche se reintegra después de un recorrido por varias ciudades de Estados Unidos y esta vez viene con el homenaje al Chavo, lo bueno, lo malo, lo dulce y lo amargo. Y estamos en Navidad, estamos concluyendo casi el año. Omar, te citaba que cada vez que nos encontramos en el cada vez más frecuente lugar común de un entaponamiento, recuerdo tus prédicas de hace 20 años, 25, 30. Y a veces me pregunto si, bueno, todos estamos repitiendo lo mismo hace mucho tiempo, sin soluciones. ¿No te cansas o todavía tú piensas que alguien puede oírte o crees que algo se ha logrado durante tanto tiempo? Bueno, yo soy un optimista empedernido. Todos los días peleo con la ciudad, pero todos los días pienso que se puede hacer algo siempre. Yo creo que todavía nuestra ciudad tiene oportunidad, a pesar de que los que toman decisiones no oyen a los técnicos, no oyen a los ciudadanos. Nosotros siempre tenemos la esperanza que en algún momento alguien se dará cuenta de que la planificación, el pensar la ciudad, el tener una visión de la ciudad, va a convertir finalmente la ciudad de Santo Domingo en lo que debe ser, que es una ciudad mejor. Porque ahora mismo lo que tenemos es una ciudad sumamente agresiva, sumamente dirigida al automóvil, de espalda totalmente al ciudadano de a pie, donde los espacios públicos se convierten en cualquier cosa, desde basurero hasta parqueo, y donde nuestras autoridades prefieren prender muchas luces a solucionar pequeños problemas. Tú sabes, Omar, que con todas las protestas, la rebeldía ciudadana, que es absolutamente encomiable, plausible, siempre he dicho que esas protestas jamás se dirigen a las alcaldías, como si la ciudadanía no entendiera que lo pequeño tiene responsables y que el alcalde de la ciudad, de cualquiera de nuestras ciudades, es tan responsable como el presidente de la República del caos y de los problemas ciudadanos. ¿Tú crees que eso no se entiende, Omar? Todavía no, porque todavía nos quedan los remanentes de la centralización administrativa, donde todo se tiene que resolver desde la presidencia de la República. Sin embargo, como tú dices, el responsable de la ciudad no es el presidente de la República ni el ministro de Obras Públicas, es el alcalde. El alcalde es el que tiene que administrar la ciudad. El alcalde es el que tiene que tomar las decisiones sobre la ciudad y la toma. Lo que pasa es que yo hablo de que con las decisiones que toma el alcalde y muchas de las autoridades municipales de este país, yo hablo de lo que he llamado el síndrome Emiliano Tejera, de bien muerto pero mal matado. Si hay buenas intenciones de hacer cosas, pero cuando la hacen, la dañan, la hacen mal. Pero ¿qué puede pasar con un alcalde que ni siquiera vive en la ciudad? Esa es la primera pregunta. Es decir, yo creo que eso puede enviar un mensaje, ¿no? Hay algo semiótico, hay algo de simbólico en eso, en esa realidad. Y eso se manifiesta en algunos de los proyectos. Un alcalde que llega a la ciudad en helicóptero, un alcalde que no está, que no transita la ciudad. Sin embargo, es ratificado cada vez por esas cosas que, como tú dices, Omar, que él hace. Y lo ratifica. El populismo, aquí todavía hay un arraigo del populismo muy fuerte. El clientelismo político es que define los candidatos. ¿Cómo es posible que nosotros tenemos un récord, tenemos
un combero, un cómico y un productor de programa que han sido alcaldes de esta ciudad. No falta el deportista. No falta el deportista. Bueno, quizás sea mejor. El pelotero. Hacer cancha de las esquinas. Sí. Pero hay un historial oneroso en los deportistas que han sido ministros, con el caso de Pelé, que han fracasado rotundamente. Omar, el estribillo, el eslogan de Roberto Salcedo durante un tiempo fue la ciudad posible. Después se bromeaba con la ciudad imposible. En una ocasión, Hamlet Herman dijo en Latido Urbano que no era posible salvar Santo Domingo, que el distrito ya era irrecuperable. Sin embargo, como tú dices desde el principio, tú eres optimista. ¿Crees posible todavía salvar la vida urbana o la amabilidad urbana, que sea vivible la ciudad? Yo creo que sí. Yo creo que lo que falta es visión de ciudad y voluntad política de hacer lo que se tiene que hacer en la ciudad, de hacer cumplir las leyes. Mira el problema del tránsito. El problema del tránsito es un problema de cumplir las leyes que están ahí y de educación ciudadana. Nosotros, como choferes, somos los choferes más malos del mundo, pero porque violamos todo, no respetamos nada, pero no se cumplen las leyes tampoco. No se aplican las normas. Yo creo nada. que en un tono más profundo hay una cultura caótica, hay un comportamiento que justifica, que explica el comportamiento caótico del tránsito de la ciudad. El dominicano tiene una manera muy particular, hay una psicología colectiva alrededor de transitar, hay un comportamiento violento y un espíritu de competencia, donde las direccionales, por ejemplo, son indicador de acelera y tráncame. Pero sobre todo Rubén y Omar, sin sanción, porque ese es parte del problema. Sí, y si el agente de AMED me pretende sancionar, yo lo que hago es burlarme y depreciar su actividad. No solo despreciarla, sino depreciarla. Mira, en estos días yo escuchaba una llamada de una jovencita, estudiante de UNIBE. Ella se identificó en un programa de una emisora radial. Y ella se sentía indignada porque la AMED no le había dado un chance y le había puesto una multa. Y así queremos transformar el país, entonces no es posible. Donde tú arrancas así, si el comienzo es ese, imagínate cuál será el final. Omar, hay una serie porque queremos agotar no solamente el distrito, sino otras ciudades que peligran. Pero hay un plan de transformación en la zona colonial. Y que yo creo que abarca lo que podría incluirse como ciudad nueva, ¿verdad? ¿O no? No, es la zona colonial. La zona colonial es la zona, digamos, entre murallas de la Palo Hincado hasta el río. Hasta el río y de la Mella hasta el mar. No, esa zona, esa almendra de 1 kilómetro cuadrado. Hay un programa, bueno, desde los tiempos de Balaguer no se había estado haciendo tantas obras en la ciudad colonial. Y eso es bueno, en principio es bueno, es decir, se le está poniendo atención a la zona colonial. Se está haciendo con un programa del BID dirigido al turismo, se llama Programa de Fomento al Turismo en la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Y contempla unas líneas de acciones, una de las cuales tiene que ver con una serie de proyectos dentro de la zona que ya lo hemos visto, ¿no? Una estrategia que es interesante, que es importante, que es estrechar en algunas vías la zona del vehículo y darle más espacio a las aceras, un poco para que se desincentive el uso del automóvil, que no se parquee en donde quiera. Pero hay un problema de fondo que hace que ese programa tenga graves problemas. Primero, yo no puedo estar reduciendo la capacidad de parqueo en la ciudad colonial de Santo Domingo si no doy una alternativa nueva, si yo no primero pienso, bueno, ¿dónde se va a estacionar el que vaya a la ciudad colonial? Entonces yo estoy reduciendo la capacidad de estacionamiento en una zona que tiene además mayor demanda. Hay otro problema. Y que ya tenía problemas de parqueo antes. Pero espérate, a propósito de quién le teme al MITUR, que fue el título de tu exposición en la actividad de ICOMOS. Pero espérate, para hacer esa transformación de la zona colonial,
arquitectos como tú han sido consultados? En algunas ocasiones, pero mira lo que pasa. El problema nuestro, y eso no es solo en la zona colonial, ni en la ciudad, ni en el país, en sentido general, es que aquí no tenemos la cultura de la planificación, aunque tenemos planes. En la zona colonial se han hecho específicamente, yo te puedo mencionar 5 planes diferentes, desde el 1973 a la fecha. Se han hecho por lo menos 5 planes, pero ninguno se ha implementado. ¿Por qué? Porque no hay la voluntad de hacerlo y porque pesan más los intereses que las decisiones que van a mejorar el entorno. Lo que está pasando en la zona colonial, por ejemplo. La zona colonial ha venido reduciendo la población residente en la zona. Ahora mismo hay 8.000 y pico de personas que viven en la zona, 8.000 y pico de familias que viven en la zona. Que no son homogéneos. Que no son homogéneos. No son además. homogéneos. Sí, desde el 2002 a la fecha se han ido 3.000 familias y viene reduciéndose la cantidad de personas. ¿Por qué? Porque no se ha pensado que la ciudad colonial es una ciudad viva. Se sigue cometiendo los mismos errores del inicio, de que la ciudad colonial se quiere convertir en una especie de museo urbano, donde se saque la vida, donde la vida molesta en términos de lo que debe hacer, deben ser los monumentos. Hablando de Emilio, Emilio demostró que un monumento se puede usar con una actividad productiva y al mismo tiempo garantizar que ese monumento se proteja. Desde que cerró el café, ahí está vuelto otra vez un nido de huele cemento y cosas. Quizá con la mirada aprobatoria de muchos que creen que una ruina debe mantenerse siempre como ruina. Una ruina que además eran falsas porque es una reconstrucción. Pero el problema es que no hay la decisión de seguir un plan. Todo el mundo viene con su proyecto bajo el brazo y si tú tienes recursos, lo ejecutas. ¿Qué es lo que pasa ahora? Supuestamente, ¿quién es que maneja la zona colonial? Ahí está el Ayuntamiento del Distrito Nacional, ahí está la Oficina Nacional de Patrimonio Monumental, ahí está la Comisión la Comisión de Monumentos ya no existe, pero está la oficina del Cardenal, que es el Fondo para la Protección de la Ciudad Colonial de Santo Domingo. Entonces, ahora aparece mi tour. Y como aparece mi tour, vamos a hablar de esa aparición después de la pausa. Turismo y Comos, agencias o instituciones que hacen posible la transformación o que harán posible la transformación en la zona. Pero Omar, ¿por qué no copiamos modelos exitosos? Existen ciudades intervenidas en el mejor sentido que son exitosas. Sí, hay modelos que han sido muy exitosos. El mismo Quito, el centro histórico de Quito ha sido un modelo muy exitoso. Hubo un proceso de recuperación. Pero el asunto es que no se está viendo, primero, la ciudad colonial como una ciudad viva y como una zona integral, sino que se está viendo solamente un sector de la zona colonial, donde se está haciendo todas las inversiones, que es el sector, digamos, turístico, el sector se llama le llaman la ciudad de Obando, es el sector más viejo donde están concentrados los monumentos, pero yo no puedo seguir invirtiendo en el turismo sin tener en cuenta el habitante local. Hay una ponencia de las que se presentaron en el ICOMOS por el doctor Martorell, el presidente del ICOMOS peruano, un abogado, que decía que dentro de la escala de importancia de inversiones en las zonas históricas, lo primero es el poblador de la zona. Y el turismo de una escala de 5
el turismo sería el cuarto. Y aquí apostamos primero al turismo. Primero al turismo. Si estamos poniendo el turismo. ¿Cómo por lo encima, explica él? ¿Por qué? porque hay una visión distorsionada en términos de que la ciudad colonial debe ser desarrollada en función del turismo, porque hay un mercado que ha ido creciendo poco a poco de un turismo cultural que demanda, un turismo inclusive de alto estándar que demanda eso. Hay, por ejemplo, el Grupo Vicini está haciendo unos proyectos, Casa 16 se llama, con una estrategia muy interesante. Son varias casas coloniales distribuidas en la zona y lo convierten en hotel, pero yo convierto 20 casas en un hotel. ¿Y por qué no se piensa en términos de planificación? Que si yo estoy desmontando 20 unidades de vivienda, ese proyecto no debe acompañar una propuesta de vivienda alternativa de 20 viviendas nuevas o más viviendas. Complejos de vivienda. Sí, ahí viene la pregunta, ¿cómo se atraen pobladores a la zona? Con todas las dificultades que tiene la zona, incluyendo servicios elementales de agua, de energía eléctrica, de basura, de seguridad. ¿Cómo se hace eso? Mira, primero es mejorando la dotación de servicios y dándole respuesta a las necesidades del habitante. Ahora, lo que está pasando en la ciudad colonial es lo siguiente. Con los trabajos que se están haciendo, de mejorar los espacios públicos, de arreglar algunas edificaciones, lo que estamos haciendo es agregándole valor a la propiedad en la zona colonial. Si yo te estoy dando un valor agregado, estoy aumentando el valor de la zona. Eso hace que el que tenga una propiedad en la zona colonial la quiera vender porque tiene un buen precio. Correcto. Y el que la va a comprar va a ser una persona de un nivel alto o un inversionista que quiere hacer Inversionista de negocio. Entonces se está dando un proceso que se llama gentrificación. La gentrificación es el cambio de la población local por una población de mayor ingreso, porque el sitio donde vivía ella ha tomado un valor adicional. Lo que pasó en Brooklyn y en Harlem, en Nueva York. Exacto, exactamente. 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 Que en principio tú lo ves como algo positivo para la ciudad. Lo que pasó en Nueva York es típico, ¿no? Que agarraron la famosa 42 y la convirtieron ahora en una calle que la propiedad tiene unos valores exorbitantes, altísimos, ¿no? Y bueno, sí, se rescató el espacio, pero hay un desplazamiento de población, sí hay un problema social que no se solucionó. No, y hay que hacer una intervención. Mientras tú hablabas, son como 20 preguntas. Primero pensaba cómo restaurar o recobrar el esplendor perdido del Conde, pero pensaba en algo muy concreto, y tú eres muy de esa zona. El Museo de la Porcelana. El Museo de la Porcelana no solo es museo, sino que ahí vive su gestora. Pero si tú visitas el museo o visitas a doña Violeta después de las 6 de la tarde, tú no te sientes bien porque es una zona absolutamente despoblada y desértica. Entonces tienes un valor extraordinario en ese museo. Tienes la persona viviendo y amando esa zona, pero tú te quedas ahí. Se convierte todo en museo. Entonces ahí viene la pregunta, se necesita una política urbana de integración, como Claro. tú dices, de la gentrificación. Conocemos muchas familias que se han ido precisamente por eso. Y conocemos inclusive proyectos exitosos de integración que por poca difusión y por bajo financiamiento no tienen mejores oportunidades, como Teatro Guloya. Exacto. Y los esfuerzos, por ejemplo, de ese tipo de entidades culturales que atraen a cierto público, pero podrían atraer a muchísimo más público. Yo creo que se están haciendo o sea, los esfuerzos no están cohesionados, no están cohesionados los esfuerzos. El programa del turismo tiene cosas muy buenas, pero tiene grandes vacíos. El problema, los programas, por ejemplo, de animación urbana son buenísimos. El haber
redescubierto las escalinatas del Conde, Sí, eso tiene un valor increíble. Hace tiempo nosotros hemos dicho, yo soy un amante del Conde y he peleado por eso, de ese kilómetro de historia que nosotros tenemos. Ahí tenemos la historia arquitectónica del país, desde la colonia hasta ahora, Correcto. en esa calle. Que pocos la ven, por Dios, Omar. Yo veía unas imágenes y por eso el Conde me perseguía. E incluso yo pienso que cuando no era peatonal, y tengo la memoria de la provinciana que venía al Conde, a la capital, cuando no era peatonal, tú veías más los edificios o quizás no estaba tan arrabalizado. Bueno, Mira, con el Conde... Es una paradoja, pero era así. No, pero mi experiencia, por ejemplo, yo nací y me crié en Ciudad Nueva. Mi parque fue la zona colonial. Mi lugar de maroteo fueron las calles sin árboles, en muchos casos, de los patios y todo eso. Jugar pelota en el Parque Duarte, por ejemplo. Y alternativamente en el Parqueo del Triple. Es decir, empezando en el Parque Eugenio María de Hostos hasta el borde de la Fortaleza Osama. Ese es mi barrio. Yo me crío viendo el Conde y conociendo los nombres de los edificios y admirando todo eso sin saber nada No, y hay historia arquitectónica, pero historia política real. Política. Hasta los 60, el Conde era la calle principal de esta ciudad. Ahí estaba todo. Bueno, pero está, de hecho, está señalizado. Cuando pasa lo del 65, la revuelta de abril, ya hay una primera, digamos, estampida de las tiendas. Bueno, pero los revolucionarios estaban en el Conde. Porque no, se concentró en la zona. La Casa de Gobierno estaba ahí. Estaba ahí en el edificio Copelo. Uno de los vacíos es ese. ¿Cómo es posible que se plantee un programa de turismo y no se asuma rescatar la calle emblemática, que está cada vez más arrabalizada, porque lo que pasa pero en eso el Conde implicaría... da miedo. Pero mira, hay un detalle... Pasar después de las 8 de la noche, de la 19 de marzo... Hay que ser muy guapo. Para el Parque Independencia. No, yo le voy a explicar qué es lo que pasa. Pero óigame, no, yo le voy a explicar qué es lo que pasa. Un segundo, aparte de todo lo que hemos dicho y de las imputaciones a los ministerios, ¿qué pasa con ese grupo de empresarios, industriales, no, de empresarios que tenían sus tiendas ahí y que se descuidaron? No hay una responsabilidad que ellos deben asumir o que debieron asumir en su momento. Sí, pero eso debió ser una... Eran 40 ¿Pero tiendas. se refiere a la Asociación de Comerciantes de la calle Conde, del Conde? exacto. Pero que tuvo es mucha fuerza. que si tú no tienes reglas claras para nadie las cumple. El Conde es una calle que debe tener un plan de manejo ella. Correcto. Solamente ella, un plan de manejo, definir cuáles son los usos, definir cuáles son las normativas, cómo tú vas a poner los letreros, cómo tú vas a pintar eso, qué tipo de actividad tú vas a hacer, mantener esa calle limpia, iluminada, pensar en ella como el espacio público, ese espacio histórico que resume una época de lucha en este país. De la misma forma el cuerpo del orden que va a operar. Plantear acciones novedosas. La calle El Conde yo la puedo techar en algún sitio. Aquí hace 100 años, a mi ama Gómez, que venía de Europa, ya había visto la galería Victoria Emanuel en Milán, creo, vino con la idea de techar El Conde, porque la escala de esas galerías, claro, tiene la escala del Conde. De esa época se está planteando eso. Y hablamos del Conde y hablamos de los dos parques, el Parque Colón y el Parque Independencia, que no tiene quien le escriba realmente. No. Mira, el mejor espacio público de este país, urbano, es el Parque Colón. Es una zona donde tú vas a encontrar variedad de uso, variedad de gente, variedad de generaciones, niños, jóvenes, viejos, turistas, puta, limpiabota, artista. Todo el mundo va al Parque Colón. Y es el único sitio donde tú puedes... La zona colonial, finalmente, se ha convertido en el último reducto urbano de la capital. Lo que antes se podía caminar en el malecón, pero ahora con los camiones nadie se atreve a Pero el Parque Colón tiene todavía esa característica. Pero el Parque Colón
tiene edificios bonitos, tiene la catedral ahí, Señores, está arborizado. el Parque Colón se llena de gente los domingos. Yo tengo hijos pequeños. No, y con esa variedad que Es el único sitio que dice tú Omar, puedes llevar con un niño para ponerle Y tú sentarte. un triciclo y tú sentarte a que él camine por ahí, tú lo ves. Correcto. Porque tiene una determinada calidad. ¿Por qué hay que eso no se rescatar. logró después de rehecho Eugenio María de Hostos? Porque es un tema de visión. Sí, se pensó en reconstruirlo, se reconstruyó inclusive mal. Se han puesto unos murales totalmente... Aquí se cree que se puede poner mural en cualquier sitio, ¿no? Y eso no... Un complejo de Siqueiros que tenemos. Exacto, sí. Vamos a hacer una pausa, regresamos con el Chavo y seguimos con la ciudad. Comí a jugar béisbol. Por medio de una lesión no pude. Le doy gracias a Dios que pude entrar aquí en esta empresa. Venía yo todos los días, aquí 2 meses, atrás de trabajo, como si fuera empleado. Y don Andrés me vio un día, dámele trabajo al muchacho, porque lo veo todos los días atrás de su trabajo. Adiós, iba por el camino contento, brincando, porque ya tengo trabajo. Estamos aquí en la cooperativa de procesadores de harina, Coproharina. Estamos en su unidad de producción en el molino y hemos logrado que muchas panaderías se incorporen a Coproharina. Ese nivel de crecimiento ha estado ocupado también por el mismo crecimiento que ha tenido la educación dominicana a través del desayuno escolar. Se reportaron de venta en el último periodo de nuestra cooperativa, 1.197 millones de pesos. En esta empresa, después que uno cumple 3 meses, uno puede solicitar una beca de estudio, le pagan cualquier curso técnico o universidad. Le agradezco a la empresa que me ha dado la oportunidad de yo estudiar, luego de avanzar, porque esa es la meta, echar para adelante. He adquirido conocimiento en lo que es la mecánica y la electricidad residencial e industrial. Con el dinero que yo me gano aquí en esta empresa, pues yo mantengo a mi madre y a mis padres que no pueden trabajar. Coproharina para mí no es tan solo una empresa, sino una familia. Estoy viviendo más cómoda, no podía darme lujos que ahora sí puedo darme. Bueno, en lo profesional he podido adquirir más conocimiento, en lo económico me pagan un mejor sueldo que en el anterior y también he podido darle una mejor educación a mi niña. Tengo aproximadamente 2 años aquí y he podido hacer mi casa. Los chelitos que yo me gano aquí, pago mi casa, invierto en mi familia, mi esposa, mi mamá, ayudo a mi hermana con la universidad. 5 hijos que mantener, los mantengo de este trabajo. Gracias a Dios todo lo que tengo se lo agradezco a este trabajo. Y como si hubiese sido planificado, qué bonita vecindad es la vecindad del Chavo. ¿Podemos cantar o sentir alguna vecindad en este momento? A propósito de todo el análisis urbano que está haciendo Omar Rancière y parte de lo que retrataba Bolaños, Roberto Gómez Bolaños, es ese entorno urbano. Hay una crítica muy dura con visos marxistas que dice que eso es una barbaridad, encomiar y felicitar y decir que el Chavo era una maravilla porque era la exaltación de la miseria y decir que un niño estaba contento porque vivía en un barril. Rubén Lamarche. Para mí eso fue, primero, varios elementos, ¿no? Entre todo eso, cuando me puse a revisar la prensa, al saber que Roberto Gómez Bolaños, que no solo fue el Chavo, fue el Chapulín Colorado,
el gran héroe antihéroe latinoamericano de la televisión y de mi infancia. Y aparte de eso, otros tantos ejemplos del bestiario urbano visto desde el punto de vista humorístico, el Chompiras, el Cuajinais, los Loquitos y muchísimos personajes. Pero también él hizo un gran trabajo a lo largo de la historia del show, donde él llegó a interpretar a don Juan Tenorio, muchísimos clásicos, reinterpretar clásicos de la literatura. Para mí fue impresionante ver la manera en que se destapó como esta especie de caja de Pandora sobre ese análisis que tanto se me pareció, me recordó a El enemigo de David Green. ¿Usted se acuerda de ese libro? Y aquellos desmontes de los muñequitos y de esos mensajes para leer al Pato subliminales. Donald. Exacto. Sí. De esos años 70 tan enloquecidos y esas emisiones comunicacionales de gente que recordaba los 70, que por lo tanto no estuvo ahí, parecía. Entonces, el mensaje idiotizante del Chavo, la dignificación de la pobreza y toda una serie de teorías impresionantes que a mí me parecieron, yo dije, bueno, yo quisiera ver ese Chavo del Ocho que ellos vieron, porque el mío no es ese. Es como decirte quién es Santa Claus antes de tiempo, ¿no? Correcto. Es verdad, Sí. y a mí me sorprendió, no me cuestioné, y es verdad que el niño vivía en el barril, y es verdad que había una miseria, pero también había una gran ternura en esos personajes. Es correcto, pero antes de analizar el mensaje, vamos a analizar el medio. Perfecto. La historia en el medio televisivo, su esencia, la esencia de su discurrir narrativo es la repetición. En el cine, para establecer un punto de comparación por ser audiovisual, en el cine la historia se discurre a partir de una idea de la evolución. En la televisión el discurrir narrativo es otro, totalmente diferente. Si, por ejemplo, nosotros vemos The Cosby Show con la familia Huxtable, que un show que duró más de 25 años en la televisión norteamericana. Si vemos Seinfeld y otras grandes series de comedias de la televisión, veremos que el retrato del mundo queda confinado en varios entornos, en ocasiones 3 o 4 locaciones, donde discurre la vida de la gente. Y ese discurrir no implica un rompimiento de esos esquemas de vida donde los conocimos en sus primeros capítulos. Es decir, los Huxtable, en el caso de The Cosby Show, siempre son la familia clase media, medio sofisticada, cuyos hijos van a la universidad, y a ellos los vemos crecer en el show, en un mundo sin conflictos que sean decisivos para una transformación completa del personaje. Cuando Lisa Bonet comienza a salir con Lenny Kravitz y se hace su novia, la sacan de The Cosby Show, porque ella ya no podía ser la hija del doctor Huxtable, el progresista y sofisticado doctor negro que progresa en la ciudad de Nueva York y mantiene a su familia. Ya en la televisión de hoy día, Hannah Montana se convierte en una niña terrible, que es Miley Cyrus. Ya no hace televisión. Cosmo Kramer en Seinfeld nunca va al psiquiatra, porque si Cosmo Kramer va al psiquiatra, se convierte en una película de cine. Y de la misma forma, vemos al Chavo en su mundo de la vecindad. Si el Chavo trasciende, nosotros hicimos ese ejercicio aquí en Metrópolis. Usted me preguntó, ¿y si el Chavo crece, qué pasa? Exacto. Yo siempre me ha gustado pensar en el Chavo como un hombre de progreso que emigró a Estados Unidos, se casó bien y tiene un dealer de carros. El señor Barriga, en una de esas incomodidades con Rondamón, le dio un infarto y por su peso murió. Ñoño tuvo otros destinos y así. Pero eso nosotros no podemos verlo en televisión, porque si lo vemos en la televisión, cuya esencia es repetir, y en esas grandes series hasta los años 70 comenzó con Tres Patines, la fórmula, el discurrir formulaico de un drama. ¿Qué pasa con esa fórmula hoy para los niños o los preadolescentes que ven el Chavo? ¿Cómo lo ven y si lo ven?
Bueno, por O ejemplo, seguimos viéndolo nosotros como, a mí me encanta Tom y Jerry. Yo lo veo y Cada quien tiene su lectura y su vivencia. Si nosotros tuvimos una vivencia con el Chavo, que probablemente el que haga el análisis ahora desde... nos humilla. Sí. No tuve esa vivencia. Yo lo oigo a ustedes hablando del Chavo y me acordaba de un barrio, de un patio de San Carlos. Tiene un nombre bellísimo, se llama el Patio Azul. Y es una zona muy pobre, con muchas carencias, pero con una comunidad que ahí entonces lo vinculo con el con el Chavo, no, que se ayudan uno a otro, sí, son uno de soporte del otro. no solo se ayudan, sino que seguro se dignifican, se perpetúan. Construyen y tienen un grupo de mujeres que trabajan por ellos y van a los sitios. Y se cuidan y se vigilan. Yo recuerdo, y tienen problemas de droga y todo. Sí. Yo recuerdo un grupo que va a una institución del Estado, en el CONADO, donde yo laboro, se estaba tratando de hacer un proyecto de mejoramiento. Y decía un señor que yo toda la noche me doy un viaje. Y digo, ¿cómo es eso? Es porque los tigres se sientan frente a mi casa ahí a fumar droga. Eso pasaba, y te lo dice normal. Como don Ramón entraba y salía. Eso pasa en el Tamarindo de Ciudad Nueva. Eso pasa en el Tamarindo. Eso pasa en todos, inclusive hay una razón estructural, donde tú entras por una sola entrada y tú visitas, hay un comportamiento distintivo de esa pequeña colectividad. Se convierte en un subuniverso. Es producto de una implantación espacial, es decir, de una manera de cómo tú estás usando el espacio. El espacio común. El patio de la zona de Villa Juana y Villa Francisca fue producto de que esa zona se diseña con la idea de que cada casa iba a tener un huerto atrás. Entonces tiene un patio grande, pero en vez de sembrar hortalizas, lo que sembraron fueron cuartos, y entonces aparecieron las cuarterías. Y se convirtió en una vecindad. Se convierte en una vecindad. Entonces, y se olvidó el destino primigenio de eso, se cambió. Sí, porque la sociedad cambia, es decir, ya no es, aunque vengan del campo, ya están anclados a la ciudad. Se convierten de campesinos a obreros. ¿Se urbanizan? Se urbanizan. Sí. Pero entonces esa maldad, esa intención manipuladora que le atribuyen al Chavo, ¿tú no la ves como analista de cine, de no, para televisión? mí ni siquiera vale la pena. Me parece una teoría de la conspiración. Sí, me parece una teoría de la conspiración totalmente descabellada, como las peores teorías de la conspiración. Porque hay algunas que son divertidas y otras que te hacen pensar. Pero no me ha respondido, ¿quién ve el Chavo ahora? ¿Cómo lo ve? Yo no creo que el Chavo a mí no me idiotizó. ¿Tus hijos verían el Chavo? Rebeca ve el Chavo y se ríe y como dirían en el barrio, se lo tripea. Rebeca se goza del Chavo y Armando también. No creo que mis hijos, yo no tengo un idiotímetro, pero no creo que mis hijos se vayan a ser idiotas, ni mucho que sus modelos de concepción del trabajo, la riqueza y la vida sean regulados por un programa infantil de televisión. El discurso de la violencia es otra cosa, que a ellos soy un poco irreverente, pero eso lo vemos. Y quizás se me ocurre, y qué bueno que esté Omar aquí, y con esa experiencia que relatas del Patio Azul, es por el retrato de ese sector social, porque cuando es el de clase media y media alta es aspiracional y nadie lo va a criticar, todos queremos vivir como ese sector. Aquí digo, los niños y las niñas. En la televisión dominicana se hizo un intento, hubo una serie fallida que se llamó Ciudad Nueva, pero estaba orientada más a un público adulto contemporáneo. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Los urbanistas son sociólogos.
Porque si dejamos a como dice No, un colega tuyo, si dejamos hablar, nunca acabaríamos para llegar al lugar. Pero cuando tú haces ese relato casi poético del patio azul, y que todos tenemos un patio azul y una vivencia de amigos. Excelente título Sí, no se lo robe. para una crónica. ¿Tú te sientes que tienes que ser sociólogo para ser urbanista y para respetar espacio, entorno? Tener sensibilidad social. ¿Qué quiere decir eso? Poder ir a sentarse en el colmado, en la silla del guano. Y oír a la gente. Y oír, escuchar. Y ver cómo viven. Sin juzgar. Sin juzgar. El día que los políticos hagan eso, este país va a cambiar. Yo me he metido en el hoyo de la Sursa. Cuando yo entré ahí, yo escribí un trabajo que lo llamé Inferno. Pues yo decía, este es el infierno. Sí. Aquí. Y la gente vive ahí. Y tú ves la gente haciendo planes para el futuro. Y buscando la posibilidad de cómo voy a mejorar. O a quién voy a engañar. Cómo voy a conseguir los cuartos. Porque esas son sus herramientas. Sí. Es con eso que cuentan. Y son sectores que responden a la cosa inmediatamente. En el 98, cuando el ciclón George, yo estaba trabajando en esa zona, en la Sursa, y mientras la ciudad estaba en silencio al otro día, cuando tú llegabas a la Sursa, tú nada más veías el martilleo de la gente reconstruyendo su vivienda. Claro. ¿Sí? Omar, tú tienes establecido, y por tu experiencia pública también, del ciudadano o la ciudadana que progresa económicamente y se queda en el barrio. Hay mucha gente que se queda en su barrio. Hay un modelo de comportamiento. Sí, porque eso sería importantísimo, establecerlo y fomentarlo. Habría que hacer un estudio, pero sí hay un comportamiento que se repite, del que quiere, que compra inclusive en el barrio. Es el remodelador, y sin ánimo de denostar ni nada por el estilo. Una persona me dijo una vez, el pelotero, por ejemplo, el pelotero que progresa en Grandes Ligas no se muda a Lo Claro. Lo Claro es, digamos, el polígono central. Exacto. No se muda a Lo Claro, él hace su castillo en el barrio. Pero eso cambiaría la vida urbana, ¿no? Sí, tiene un impacto. Tiene un impacto, tiene un impacto decisivo, porque eso puede crear una fricción social. Y comienza un proceso de cambio, porque hay gente que ya ven el barrio de otra manera. Bueno, aquí se puede construir, mira la casa que hay aquí. Aquí vive fulano. Yo puedo hacer negocio, hacer unos apartamenticos aquí. Pero hice la pregunta porque casi quería una respuesta, y recuerdo una campaña en uno de los múltiples periodos del alcalde que reivindicaba el barrio. Decía, yo soy suponte tú, de San Carlos, y voy a vivir aquí, quiero vivir aquí. O yo soy de Cristo Rey, no sé si eso le pertenece. ¿Eso no sería una forma de comenzar a transformar la ciudad y de quererla? Reivindicar el sitio de donde yo vengo. Claro, y hacer que los representantes nuestros vivan en la zona que representan. Porque si lo que tú decías de un alcalde que vive en otro sitio, que viene volando como una gaviota y que quiere hacer un campo de gol en el malecón. Hermano, ¿le duele la ciudad? Quiere hacer un campo de gol en el malecón. ¿Tú te imaginas eso? Eso quiere decir que es un alcalde que vive en el aire, literalmente. Pero le hacen la fiesta, porque por eso yo hablo de bien muerto pero mal matado. ¿Sí? Aquí hay ansia de espacios públicos, ansia de que se le presenten cosas que la gente pueda ir y divertirse sin gastar mucho dinero. Entonces, hacen las cosas, pero las hacen de una manera que no deja nada a la ciudad. Es decir, yo tengo que pensar que lo que yo hago le dé un beneficio a la ciudad. Se nos queda mucho, se nos quedan los parques. Yo escuchándote, con una naturaleza tan pródiga como la nuestra, nosotros
tendríamos que vivir en los parques, hacer mucha vida en los parques. Grandes ciudades contaminadas, industrializadas, tienen parques y los respetan. Y la gente va a los parques. Aquí no tenemos... Lo que pasa es que nosotros venimos de la cultura parque. Bien, son muchos temas y cómo se quedará para incluir a Risori Silvestre la próxima vez. Ustedes, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Metrópolis.